producir quinonas, y estos automáticamente se oxidan para producir pues, estos compuestos pigmentados. En el ambiente, la melanina la va a proteger al ojo, como lo vimos para aspergillos y los otros, contra la luz ultravioleta, también lo protege de las altas temperaturas, del congelamiento y el deshielo. Las células mineralizadas son menos resistentes, ¿cierto? Son menos susceptibles a los antioxidantes y a las drogas antimicóticas. Quiere decir que el pigmento los protege de todas las proteínas del estrés oxidativo y de las drogas antifúngicas. Para él es un mecanismo de violencia. Lo va a proteger contra la fagocitosis y la muerte celular, que es ocasionada por las células de fagocíticas. Entonces nosotros tenemos compuestos que son fenolados a nivel del sistema nervioso central y se cree que ese tropismo que tiene este hongo por el sistema nervioso central, ¿no es cierto? O sea, que tenemos norepinefrina, dopa, todo eso hace que él pueda, por diseminación hematógena, tener más preferencia a pasar la barrera hematoencefálica porque tiene un sistema enzimático que le va a permitir utilizar esos constituyentes, ¿cierto? Nuestros para producir un metabolito que es muy importante para él. Ahora vamos a ver, me preguntan, ¿cómo tenemos? Santiago, ¿cómo cruza la barrera hematoencefálica? Entonces hay tres mecanismos que se han hipotetizado, pues que se sugiere cómo puede pasar, y hay unos que son pues más probables y se han estudiado más. Entonces hay otros factores de virulencia, como son la capacidad de crecer a 37 grados, ese tropismo por el sistema nervioso central, que al tener el sistema de la fenol oxidasa con esa enzima de la lacasa le va a permitir utilizar las catecolaminas y producir la melanina. También tiene proteínas que le permiten, o proteínas, adherirse a células del pulmón y el sistema nervioso central. Tiene proteasas que le permiten degradar esa matriz celular y también inhibir factores humorales como son factores de complemento, ¿no es cierto? Produce manitol, el hongo como tal produce manitol y esto lleva a que se genere un edema cerebral. O sea, no solo hay una hipertensión, sino que también hay edema, puede haber ambas. La ureasa y las prostaglandinas favorecen el desarrollo de una respuesta TH2 protectora. Tiene una habilidad para crecer en medios alcalinos o ácidos, como es la resistencia al fagolisosoma, y tiene también un glicoesfingolípido, que es la glicosilceramida, en su cápsula, que le va a permitir sobrevivir a la respuesta inmune inflamatoria, porque la modula negativamente, pero también la resiste. O sea que miren que son muchos los componentes que le permiten, o características, evadir esa respuesta inmune para poder sobrevivir en un medio hostil nuestro. Entonces, cuando somos inmunocompetentes, pues tenemos diferentes armas para ser capaces de superar todos estos factores de virulencia. Pero si tenemos alguna alteración, vamos a darle ventaja. Él va a tener como herramientas para poder sobrevivir. Entonces, cuando miramos cómo es esa respuesta inmune contra este hongo, esto es fundamental. Inicialmente tenemos la respuesta inmune innata, que es el primer encuentro, la que no está preparada, la que nos encontramos, yo reconocí que usted no me pertenece, usted se ha a mí, yo no tengo nada que ver con usted, usted es un intruso. Entonces en ese momento tenemos que la vía alterna del complemento, con esos factores solubles como el C3D, son capaces de opsonizar al ojo para que sea fagocitado, ¿cierto? Por macrófagos, neutrófilos y células dendríticas. Entonces, inicialmente, esa respuesta inmunitaria es fundamental en ese encuentro. Entonces, eso es lo primero que me mantiene ahora en el foco. Luego, hola, buenos días. Muchas gracias por este regalito. Luego, entonces, las células dendríticas, que vimos están dentro, ¿cierto? Después de que se macrófago de los neutrófilos son llamados, las células dendríticas son fundamentales, porque ellas también, al fagocitarlo, llegan, lo procesan a través de esa digestión en el lisosoma, lo degradan, lo procesan y van a presentar péptidos, ¿cierto? En la superficie de las
O sea, ya los macrófagos la fagocitaron, ¿cierto? Ellos trataron de degradar con su macrolizosoma, eliminarlo, llaman a neutrófilos tienen proteínas de estrés oxidativo, enzimas en los gránulos para eliminarlo, pero también están las células dendríticas, y las células dendríticas también fagocitan, en el endolisosoma lo procesan, y esos péptidos son presentados a través de las moléculas del complejo 2 histocompatibilidad de los linfocitos T. Entonces, una vez son presentados a esas células T que son coincidentes con el péptido, van a producir citoquinas que van nuevamente a estimular a macrófagos, como son el interferón gamma y las otras células de la respuesta inmune, pero también a otras células T a que no tengan una respuesta inmune efectiva contra criptococos. ¿Cierto? Entonces, esos linfocitos TH0 se van a diferenciar a linfocitos T efectores. Los linfocitos T efectores, como dije ahorita, son muy importantes porque van a activar a los macrófagos a través de la producción de interferón gamma. También hace que se produzcan más péptidos antimicrobianos, reactivos intermediarios del oxígeno, otras citoquinas como interleuquina 6, TNF-alfa, que son todas proinflamatorias, y esto va a llevar a que se pueda eliminar adecuadamente el hongo. ¿Qué pasa si yo tengo disminuidas mis células 3CD4 que en últimas van a ser esos linfocitos T efectores? No voy a tener todo esto, ¿no es cierto? Aquí se trunca la respuesta inmune. Miren que esto es un circuito de retroalimentación. Esa respuesta inmune innata sí fue muy efectiva, pero yo necesito que me vuelvan a dar gasolina para yo seguir activándome y ser efectivo. Si yo no tengo unos células CD4 que me ayuden, ¿cierto? Que sigan dándome esa señal de que me active, de que esté siendo eficientemente activado, vuelvo a decir, pues ahí voy a tener problemas, que es lo que le pasa a los pacientes entonces con VIH, con ya en fase de SIDA, que tienen una CD4 por debajo de 100. Es claro este circuito, ¿por qué es tan importante? Entonces, si lo vemos acá, en esta gráfica, entonces las células de la inmunidad innata, células dendríticas, macrófagos, NKT, son esas fundamentales en ese primer encuentro, ¿no es cierto? Entonces, hacemos por la presentación a través de células dendríticas que esas células TH0 se vuelvan efectoras del tipo TH1, se produzca interferón gamma, y esto va a hacer con las otras citoquinas que mencioné que haya un circuito de activación a esos macrófagos, células dendríticas, nuevamente células T, para contener al hongo, ¿cierto? Pero si por el contrario yo tengo un predominio de activación de células TH2, o sea, más interleuquina 4, 5, 10, yo no voy a tener ese circuito de activación. Entonces, va a haber mayor proliferación del hongo. En este caso, cuando tengo el circuito de las TH1 activado, voy a ser capaz de formar un granuloma adecuadamente y voy a contener el hongo en el sitio, voy a ser capaz de eliminar. En unos quedará latente, y esa es una de las razones por las cuales se cree que cuando a uno en los años se le disminuye su inmunidad por cualquiera de las causas que mencionamos antes, o es una reactivación de ese foco que yo tenía porque el hongo quedó latente, o es una preinfección, ¿no es cierto? Pero puede ser de las dos causas. Esto lo habíamos visto un poco antes, y es que los polisacáridos, ¿cierto? Aquí se unen a receptores de tipo lectina, se va a activar la vía del SYK o el SYK, y esto va a llevar a que activándose carnal, hay una activación de NF-kappa beta, y también llegue a una activación adecuada del circuito de las células TH1 y TH17, y estas TH17 hacen que los neutrófilos también se sigan activando. Entonces miren que por diferentes receptores puede haber un reconocimiento de los diferentes ligandos del hongo que permite activar el sistema inmune adecuadamente. Entonces, cuando volvemos otra vez a qué pasa en el paciente ya, y hay una dilatación de las blastoconidias o fastidioesporas, como se encuentra el hongo en el ambiente, ¿cierto? Ya se ha asociado al guano de las aves, a los árboles, a ese nicho donde el hongo se encuentra.
encuentra, el hongo va a entrar, ¿cierto? Y va a llegar por vía aérea a los alvéolos y va a pasar todo lo que acabamos de decir. Pero si yo no tengo una respuesta inmune aquí competente, que sea capaz de delimitar el hongo en ese primer encuentro, se va a diseminar hematógenamente, puede llegar a cualquier órgano, como vamos a ver ahora, ¿cierto? Pero tiene un gran tropismo por el sistema nervioso central. Entonces vamos a ver qué puede producir criptococo a nivel clínico. Entonces tenemos que ese primer encuentro, cuando lo inhalamos a nivel pulmonar, nos puede producir una neumonía, ¿cierto? Como la puede producir cualquier microorganismo, pero también puede producir una patología quística, invasora difusa. Puede también, ya como dijimos por el hematógeno, diseminarse el sistema nervioso central y producir una meningitis, que es más de tipo, puede ser a veces agudo, ¿cierto? Si en un caso que tengamos un paciente críticamente comprometido, pero generalmente es más de tipo subagudo o crónico, produciendo una meningoencefalitis, puede producir también lesiones pseudotumorales expansivas como un criptococoma, puede producir afectación de las suprarrenales, el riñón, el hígado, la próstata, y para criptococo la próstata es un santuario, es un lugar crítico donde él se esconde, encuentra un nicho apropiado para él estar como escondido, la piel, las mucosas, huesos, o sea, él puede llegar también a cualquier parte, y eso va a depender de qué tan efectiva sea la respuesta inmune en ese primer encuentro, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de esa primera forma, ¿cierto? Que es la pulmonar, vemos que podemos tener una colonización y que si hay una respuesta inmune efectiva, no pasa de allí, pero que si hay alteración en alguna de las funciones que dijimos antes, porque hay un factor de riesgo que llega a que alguna de estas funciones se alteren, puede producir una neumonía, y esa neumonía puede ser pues delimitada, ¿cierto? Puede ser más diseminada, va a depender también del efecto de base que tenga el paciente. Y la forma como se manifestará es fiebre, malestar general, dolor torácico, tos, expectoración, disnea y pérdida de peso. Les aseguro que esto es igual a lo que hemos visto para las otras neumonías o no. O sea, si ustedes ven esto, creen que solo con la clínica son capaces de decirles no, no es posible. Hay que hacer exámenes que nos ayuden en esa confirmación diagnóstica y quién es el agente. Entonces, es aquí muy importante se hacen los rayos X de tórax, pero nuevamente en una radiografía de tórax los hallazgos van a ser muy parecidos a los que me dan una neumonía bacteriana. Entonces hay que hacer uso de diferentes cosas, la evolución de la enfermedad, hay la prueba del antígeno sérico que nos permite detectar ese glucuróxido en circulación. Si el Cryptococcus está limitado al pulmón, esa prueba sérica probablemente va a ser negativa si solo está en pulmón. Pero si da positiva, tenemos que pensar que ya este hongo se empezó a diseminar por vía hematógena, ¿no es cierto? Y que probablemente sea el compromiso también del sistema nervioso central. Entonces, en esos pacientes hay que hacer una punción lumbar, así no haya todavía signos ni síntomas de compromiso pulmonar. ¿Entendí? O sea, es un signo de alarma. Pero ¿qué hay? Pues estudiamos su esputo, y en el esputo, como vamos a ver ahora, vamos a pedir pues, un examen directo con tinta china o nigrosina que nos permita ver en la secreción pulmonar esas plasmodias encapsuladas con cápsula. ¿Listo? O sea, hay cosas que nos van a permitir, por un lado, carbohidratarse el paciente, pero finalmente se puede pues con un examen del esputo, pero si se hace un laboratorio se estudia con tinta china o nigrosina. Entonces miren, acá por ejemplo, un infiltrado tipo nodular por criptococo, pero también puede producir esta consolidación de este lóbulo, todo esto por criptococo. Entonces, díganme si esto es muy específico. No, ¿cierto? Eso lo puede dar cualquier microorganismo. Vean este óvulo tan denso en el lóbulo superior, pero también puede ser intersticial, ¿no es cierto? O sea, el patrón puede ser variable, puede formar también una bola de hongo, ¿cierto? Todo ese consolidado, formar un criptococo
Vean este más difuso, un patrón mucho más difuso, un patrón más inmunocomprometido. Aquí están casi la mitad en ambos, ¿cierto?, pulmones comprometidos. Estas son neumonías ya muy severas que en estos pacientes pueden llegar a un síndrome de dificultad respiratoria del adulto si no se tratan rápido adecuadamente. Y miren acá, por ejemplo, un paciente con VIH-Sida, hay más hongo que células, ¿cierto? O sea, uno aquí no ve casi parénquima allá. Todo esto son las leucemias encapsuladas. No hay una respuesta inmune efectiva que limite la proliferación y replicación del hongo. Y hay más hongo que tejido de los previos. Entonces, ¿cómo atraviesa? Una vez que el hongo se ha diseminado por vía, yo tengo esto a nivel pulmonar, no hay nadie que esté confinando a criptococo, ¿cierto?, que lo delimite, que lo elimine. En esta situación, el hongo se va a diseminar hematógenamente sin ningún control y va a tener un atropismo por sistema nervioso central, como dijimos antes. ¿Cuáles son esas tres explicaciones que se han dado a que el hongo pueda atravesar esa barrera hematoencefálica? La primera es que el hongo va en una célula, ¿cierto?, una célula fagocítica que lo fagocitó, y esa célula es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, y esto se ha denominado el mecanismo del caballito de Troya, que pasa en una célula, ¿sí?, que lo ha fagocitado y atraviesa esa barrera hematoencefálica. La otra es que en una célula fagocítica también dentro de ella, esa célula fagocítica se hace al lado del endotelio, esa barrera hematoencefálica, y el hongo hace una transferencia de la membrana celular del fagocito y la membrana celular del endotelio y es capaz de atravesar. Y la otra es que el hongo que está circulando libremente es capaz también de hacer a través de las células endoteliales, hacer un paso a través de esta célula, ¿cierto? Porque, como les dije en el caso de Cambria, aunque no tenga receptores ni sean células profesionales especializadas, ellas también lo pueden endocitar y a través de ellas se puede dar el paso a la barrera hematoencefálica. Entonces, estas son las teorías, ¿cierto? Lo que se estudió a nivel de laboratorio, esta es la que más, ¿cierto?, se ha visto. La del mecanismo del caballito de Troya, que también se ha visto para otros patógenos. Pues es que visualizar esto en vivo no es fácil, pero en la medida en que hemos mejorado las técnicas, los métodos, ha sido posible estudiar esto con mayor detalle. Entonces, cuando ya el criptococo llega al sistema nervioso central, ¿qué puede producir allí? Cuando tenemos una meningoencefalitis subaguda, el paciente va a tener cefalea, fiebre, parálisis de los nervios craneanos, y hay un compromiso del estado de conciencia que puede ir desde la letargia o el estupor superficial a un estupor profundo, pudiéndolo llevar hasta el coma. Es decir, dependiendo de la severidad de la infección, puede haber un compromiso realmente ese estado de conciencia bien severo por la infección por criptococo. Puede llegar a un compromiso visual y en algunos pacientes producir ceguera, ¿cierto?, como consecuencia de todos los daños que produce el criptococo. En ese líquido cefalorraquídeo, esas cargas altas de gastroconidas que van a producir, hay títulos altos de ese antígeno del glucoximomanal alto en el líquido cefalorraquídeo. Hay una lenta conversión. Una vez que ese líquido cefalorraquídeo, ¿cierto?, se ha contaminado por el hongo, va a costar mucho volverse estéril, ¿cierto? Como ese hongo allá va a costar. Porque la meningoencefalitis, pues el hongo tiene algún tropismo por una parte específica del cerebro o puede estar en cualquier lugar. Puede estar, ¿cierto? Puede estar en cualquier lugar. No es que decir, ahora les voy a mostrar un caso más en el lóbulo temporal, frontal, occipital, no se ha visto como ese tropismo. Esa es tu pregunta, ¿cierto? No se ha visto, puede estar en cualquier, depende de donde digo, se sembró y esa localización puede ser muy variable, pues se han visto. Hay una gran tendencia que se produzca la hipertensión endocraneana, ¿cierto? Son muchos los factores, el aumento de la osmolaridad,
el aumento del monitor que el mismo produce, o sea, y esa es una de las complicaciones más grandes de la infección por criptococo, el aumento de la presión intracraneal. Y también los pacientes con VIH-Sida, una de las cosas que se ha presentado que es grave es el síndrome de reconstitución inmunológica. ¿Ya lo vieron en VIH? ¿Tienen alguna idea de qué es esto? En los pacientes con VIH-Sida, ¿para qué se da la terapia HAP? ¿Para qué se da la terapia antirretroviral? Para evitar que aumente la calidad de virus, bajar la carga viral, pero ¿qué más? ¿Qué logramos con eso? ¿Que aumente quiénes? La CD4. O sea, sí, bajamos la carga viral, pero queremos que aumente la CD4. Si yo le estoy dando a un paciente terapia antirretroviral, le están aumentando la CD4, y ese paciente yo no me di cuenta y tenía una infección por tuberculosis o por criptococos, que es de los más frecuentes, y yo no se le diagnostiqué, y están subiendo su CD4, ¿qué va a pasar con ese sistema inmune? Si está encontrando una cosa que no le pertenece, que es ajena, va a reaccionar y va a activarse como loco para acabar con eso que encuentra que no le pertenece, que no es de él. Entonces se ha visto que el síndrome inflamatorio, por eso se llama así, síndrome de reconstitución inflamatorio, reconstitución inmunológica, el inflamatorio ahí es a los pacientes, si yo les diagnostico una criptococosis o una tuberculosis, cuando van a iniciar la terapia, yo primero le trato la enfermedad infecciosa que tiene, la criptococosis o la tuberculosis por 2 semanas para bajar la carga antigénica, ¿cierto? Y después de esas 2 semanas se le empieza la terapia HAM. Porque si esa terapia antirretroviral se empieza sin yo hacer eso, es tan grave esa activación tan grande del sistema inmune que eso puede ser más fatal para el paciente que hacer lo contrario que les dije. Y esto se ha visto, hemos aprendido esto con el ejercicio, ¿cierto? Esto no se sabía desde la empiria, desde lo que se observaba en los pacientes. Y en los pacientes con criptococos donde se empezó a ver esto marcadamente, y por eso se los menciono. Entonces, es una de las complicaciones porque una vez que se inicia la terapia HAR en un paciente con SIDA, en quienes se está aumentando la célula CD4, o en pacientes también trasplantados, pero vamos a ver, pues obviamente estamos más en contacto con ellos, en quienes no se disminuye la terapia inmunosupresora, en amplios se invierte la respuesta hacia una TH1. Entonces, los 2 escenarios en que más comúnmente se presentan después de que se inicia la terapia antirretroviral en pacientes con criptococosis, con un efecto paradójico en pacientes que reciben esta terapia antirretroviral durante el tratamiento anticriptococo, y se ha visto que la incidencia de ese síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica es de 4 a 16 casos en 100 personas al año con SIDA y una prevalencia de 4.8 en los receptores de plasma. Y se los menciono porque es una cosa muy importante y que se ha aprendido desde el ejercicio, no porque antes tuviéramos conocimiento de esto, sino en la marcha se ha ido aprendiendo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y es grave manejar esos pacientes. Una vez se ha instaurado esto, es una condición que puede atentar contra la vida del paciente. Entonces, y se los menciono, ¿cierto? Porque generalmente cuando ya hay compromiso del sistema nervioso central es cuando se puede presentar este fenómeno del síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica. ¿Cómo se manifiesta un compromiso del sistema nervioso central por criptococo o una criptococosis? Es una meningoencefalitis por criptococo. Hay cefalea, fiebre, náuseas, vómito, cambio en el estado mental, como les dije, desde un estupor superficial a un estupor profundo, llegando al coma. Los pacientes, el 60% pueden tener hipertensión intracraneana sin hidrocefalia. Los signos meningos son poco frecuentes. Hay disfunción de los nervios craneales en el 30%. Los pacientes pueden presentar desorientación, alteraciones visuales que les pueden llegar a la ceguera, y en algunos casos, más en la infección por Cryptococcus gattii, puede ser irreversible. Los pacientes presentan convulsiones, y en los pacientes con SIDA, como les dije ahora, la presentación puede ser aguda o subaguda,
el progreso es muy rápido. Entonces, cuando hablamos de criptococosis, meningia y sida, el 60% de los casos de los pacientes, como les dije antes, presentan una hipertensión intracraneana, más de 250 milímetros de mercurio, cuando se mide con el baloncito, ¿cierto? Sin hidrocefalia al momento del diagnóstico. Por ello, si tenemos un paciente que tiene una meningitis con un líquido cefalorraquídeo claro, ¿cierto? No es turbio, como pasan las bacterianas, la presión elevada, hay una alta probabilidad de que ese paciente tenga una criptococosis. En los pacientes con tuberculosis meningia, vamos a ver que el principal diagnóstico diferencial con una meningitis con líquido cefalorraquídeo claro es criptococcus, es decir, ambos se parecen mucho, ¿cierto? Hipertensión intracraneana sin hidrocefalia con un líquido cefalorraquídeo claro. En ambos son similares que allá. Es aquí una manera de definir, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando tenemos aumento de la presión intracraneana? Es que hay síntomas como vómito, cefalea, alteraciones de la visión, solo cuando tenemos un aumento de 15 milímetros de mercurio. Miren que es muy sensible ese sensor de presión que tenemos a nivel intracraneano. Y como les decía ahora, no solo es dar el antifúngico una vez confirmamos que un paciente tiene meningoencefalitis por criptococcus, es fundamental liberar esa presión. Entonces, ¿qué les pasó? ¿No hay una duda? No. Una vez se disminuye, se les da el antimicótico, hay que hacer funciones lumbares para poder disminuir esa presión. A veces hay que hacer estas derivaciones, ¿cierto? Cuando ya hay aumento pues, de líquido. Este es el caso de un hombre de 34 años que antes estaba sano, ¿cierto? No tenía ningún antecedente. El señor consultó porque tenía 3 meses de cefalea, visión borrosa y vómitos. Sus signos vitales eran normales, pulso, presión arterial, glucosa respiratoria normal, a nivel hepático, pulmonar, no había ningún hallazgo. Pero cuando se hizo el examen del sistema nervioso central, se encontró que había papiledema, parálisis bilateral sexta del sexto par craneal, signos de irritación meningia. Al señor se le hicieron pruebas de VIH y sífilis, que fueron negativas. Se le hizo una proteína C reactiva, unos rayos X que fueron normales. Pero cuando se hizo una tomografía y una resonancia, se encontró que había un hidrocéfalo, ¿cierto? Con una masa paraventricular derecha, que la ven acá. Entonces, en el TAC y la resonancia se evidenció que había un hidrocéfalo asimétrico con una masa paraventricular derecha. Como había una hipertensión intracraneal grave, al señor se le colocó una derivación ventricoperitoneal. En el líquido cefalorraquídeo se encontró glucosa 60 miligramos por decilitro, proteínas de 73, 16 células. En ese momento, ¿cierto? Fueron muy rápido la sospecha, le cultivaron para criptococo. Ellos usaron el medio que diferenciaba criptococo en formas de Gatti y encontraron que creció en el de canabanina azul de glicina azul de nomotimol. Entonces, ocuparon una criptococcus Gatti. Al señor le empezaron a proteicina B, fluconazol y dexametasona para bajarle el edema, la respuesta inflamatoria, y a pesar de